más, la esclavitud no me permite sentirme libre y no me permite sentirme ser hijo o hija de Dios. Amén. No me permite sentirme ser hija de Dios. Eso significa que hay un espíritu de bastardía. Cuando tú no eres o te sientes hijo e hija de Dios, existe ese espíritu de bastardía que es el que te aleja de la presencia de Dios y te acusa y te dice: tú no eres digno. A ver, entonces, ¿somos dignos para sentirnos hijos de Dios? No, pero por la sangre de Cristo y por Él, vamos a volverlo a leer en Romanos, amén. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, con Jesús, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. O sea, si tú eres esclavo del pecado, estás en una cárcel. Por eso hemos estado orando por la iniquidad, rompiendo cadenas de iniquidad. Entonces, hay una diferencia. Ponga atención, esto es muy importante, que le va a salvar la vida. Hay una diferencia entre ser esclavo del pecado y practicar el pecado, a ser tentado y ser seducido por el pecado. ¿Está claro esto? Es una diferencia muy grande. Cuando tú eres practicante del pecado, lo haces sin temor alguno o con una culpa muy grande por no poder dejar de practicar ese pecado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el alcoholismo. Si tú agarras el alcohol y no puedes dejar de practicar tomar el alcohol, es una práctica de pecado. Amén. Tú estás esclavo, estás atado, estás en una cárcel. Esto es importante que lo entendamos. Igual el sexo, igual la mentira, igual el odio, igual el engaño. Cualquier pecado en el que tú constantemente lo estás practicando, estás en una cárcel y estás encerrado, atado de pies y manos, y tienes que pedirle al Espíritu Santo, en ruego, en clamor: libérame, Señor. Ahora, ¿cómo vas a saber tú cuál es el pecado del que Dios te tiene que liberar? Lo tienes que pedirle que te lo revele el Señor. Porque si tú dices: ay, ¿cuál es el problema de echar una chela? Pues, ¿cuál es el problema de irme a echar una canita al aire, verdad? Y fornicar por aquí, fornicar por allá. ¿Cuál es el problema, verdad? Eso te va a traer maldición. Porque dice aquí, lo vamos a repetir: Él fue crucificado para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Tiene que morir, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Si tu vieja naturaleza no muere, vas a ser un esclavo toda tu vida. Solamente en Cristo, dentro de Cristo y por Cristo, por la obra de Jesús en el Calvario, por su sangre, por su resurrección, podemos ser liberados. Nadie más puede liberarte, aunque oren por ti, te impongan manos, aunque venga. Si no hay un verdadero arrepentimiento, nunca vas a ser libre. Amén. El verdadero arrepentimiento por la sangre de Jesús rompe las cadenas y rompe las ataduras. Isaías 10:27 diría: en la unción es donde se rompen las cadenas. La unción es la que rompe los yugos. Amén. Vamos a seguir un poquito aquí. Entonces, yo quiero que me digan si está clara la diferencia entre practicar el pecado y ser seducido por una tentación de pecado. ¿Entendemos esa es la diferencia? ¿Sí? ¿Por qué Satanás quiere seducirte con el pecado? Para mantenerte en culpa. Miren, esto es bien interesante. Satanás quiere seducirte con el pecado para mantenerte atado a la culpa. Y cuando tú cedes al pecado, en esa tentación, empiezas a practicar el pecado. Entonces, te vuelves una persona débil. Amén. Pero cuando tú estás en la lucha y dices: Señor, viene la tentación, y dices: Señor, yo no quiero esto, ayúdame, Jesús. Y uno dice: ay, no, sale, no, corriendo. Dice: no,
no me va a doler, no quiero, ¿verdad? Esa es una lucha con el pecado, con la tentación. Pero no estás pecando ahí. Quiero que entienda eso. En ese momento tú no estás pecando. Tú estás luchando contra la tentación del pecado. ¿Y qué dice Satanás? ¿Viste? Ya sentiste. Pero es una lucha, todavía no has pecado. Cuando tú ya practicas el pecado, ese es el pecado real que te destruye. Amén. Cuando tú cedes a la tentación del pecado. No sé si está claro en esto. Cuando tú ya vienes y tú puedes, por ejemplo, José fue seducido por la esposa de Potifar. Y José fue llevado a la cama por la esposa de Potifar. Amén. Pero ¿qué hizo José? Fue seducido, sí, pero no pecó, salió corriendo. O sea, tú puedes llegar hasta ahí cerquita, ¿verdad? Pero dice, Señor, yo no quiero esto, y sales corriendo. Por eso dice la Biblia, huye de la tentación. Huye de la tentación. No ores o impongas manos sobre la tentación, no. Huye de la tentación, sal corriendo. Amén. Entonces, por eso hemos estado orando por la iniquidad, porque la iniquidad viene dentro de tus huesos, tus entrañas, tu ADN sanguíneo, y te va a seducir para que tú cometas el mismo pecado que cometieron tus padres, tus abuelos, y te mantengas bajo maldición. ¿Por qué yo no puedo dejar este pecado, verdad? Porque te has vuelto vicioso. Tu carne se ha vuelto viciosa en el pecado X o Y. No, ponle tú el nombre al pecado. A ver, ¿somos ignorantes del pecado? ¿Sabemos lo que es bueno y lo que es malo? ¿Sí o no? Hasta un ateo sabe lo que es bueno y qué es malo. Porque eso viene dentro de nuestro ADN. A ver, si tú asesinas a alguien, ¿sabes que es bueno o es malo? Es malo. Si tú te emborrachas, ¿sabes que es bueno o es malo? Si tú fornicas, ¿sabes que es bueno o es malo? Eso lo sabe cualquier persona. No necesitas ser cristiano para saberlo. Que tú te dejes viciar por el pecado y ser un practicante del pecado, eso es diferente a que Jesucristo venga y te libere del pecado y que tú empieces a tener una lucha con la tentación del pecado, pero ya el pecado ya no va a reinar en ti. ¿Estamos claros? Esto es muy importante que lo entienda. Porque cuando usted agarra el licor y empieza a tomárselo, usted está siendo practicante del pecado. Usted cayó en la seducción del pecado y cedió para que ese pecado lo destruya. Y encima destruya a su familia. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense lo que apunté aquí. Ya no somos esclavos del pecado con Cristo. Su sangre pagó el precio para liberarnos. Por ejemplo, Moisés, miren, si usted quiere venir a esta tierra y jamás tener una lucha con la tentación, se tiene que morir. Me acuerdo que me llevé a una de mis ovejas a un cementerio. ¿Y qué hacemos aquí, verdad? Y le enseñé las tumbas. Bueno, vos ya no querés tener lucha con el pecado, de una vez te mato aquí y te enterramos, y ahí vas a dejar de tener la lucha con el pecado. Físicamente es la única forma de poder dejar de tener una tentación. Porque Satanás te va a tentar hasta el día que te mueras. Si tú venciste el pecado X, él va a venir con el pecado Y. Cuando venciste el pecado X y el pecado Y con la sangre de Cristo, y tu viejo hombre va muriendo y el nuevo hombre de Cristo Jesús va creciendo, va a venir a tentarte con el pecado Z, ¿verdad? O sea, la lucha con la tentación va a ser hasta que te mueras. No importa cómo se llame el pecado. Ahora, que tú cedas al pecado y te vuelvas un practicante del pecado, esos son otros 5 pesos. Pero ¿qué hace Satanás? Te culpa. Viste que no sos capaz de dejar de ver. Viste que no sos capaz de dejar de tomar. Viste que no sos capaz. Él viene a acusarte.
Y esa acusación trae culpa a tu corazón. A ver, ¿cuántos hemos pasado esto? Todos, ¿verdad? Solo la Kimberly no. Es la única santa aquí, ¿eh? ¿Creen que está bueno este tema, verdad? Es importante, ¿verdad? Amén. Es que llegó alguien y le dijo, es que fíjese que tengo que confesar mi pecado porque el león anda como león rugiente, el diablo viendo cómo me devora. Y le dijo, ¿no será que huele a carne, hermana? ¿Verdad? No siempre es el diablo, es la carne que no quiere saber. Es que ahorita lo vamos a leer, ¿verdad? Vamos a seguir rápido porque si no nos va a dar tiempo. Lo llamamos. Moisés luchó hasta el último día con el mal carácter, su enojo, su ira. ¿Y qué fue lo que no le permitió entrar a la tierra prometida? El enojo y la ira. Golpeó la piedra y le dijo el Señor, bueno, ahora te enojaste, cediste a la tentación del pecado, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Usted cree que qué triste que usted no ceda al Señor para que el Espíritu Santo lo libere y lo restaure y perderse la tierra prometida por su necedad? ¿Por nuestra necedad? ¿No cree que es patético? ¿Por el orgullo suyo y mío que Dios no permita que la bendición de Dios venga a nosotros y a nuestras familias? ¿No cree que es patético? Entonces, fíjese, Pedro luchó toda su vida con el temor al hombre. Lo negó 3 veces a Jesús, con tal de que no hablaran mal de él. Y encima vino Pablo a pelearse con él porque andaba ahí bien con los judíos para que no hablaran mal de él, ¿verdad? Y cuando él vino a predicarle a los gentiles, no lo apoyó, ¿verdad? Entonces Pablo se tuvo que venir a pelear con Pedro. ¿Cómo es posible que tengas miedo de los hombres y no tengas miedo del Señor? Pedro luchó con esa tentación y con ese pecado hasta que murió. Y el Espíritu Santo necesita que tú abras los ojos. Diga conmigo, ábreme los ojos, Señor. Dame revelación para yo no ser un practicante del pecado, que mi viejo hombre muera y que Cristo Jesús crezca en mí. Rompe las cadenas en mi vida. A ver, no lo haga como una oración religiosa, dígalo, rompe las cadenas en mi vida, Señor. Yo necesito que rompas esas cadenas por tu sangre, Jesús. ¿Saben qué les dice Satanás? Son unos hipócritas. Hipócrita, está siendo tentado en lo oculto. Media vez tú ores y clames misericordia y no cedas a la tentación del pecado, tú todavía estás libre de esa tentación. El problema es cuando tú ya cedes en tu corazón y dices, ay, ¿qué importa pues? De todos modos yo así nací, así me voy a morir. Entonces, tú te conviertes en una persona débil, pero Jesucristo te quiere hacer fuerte. Amén. Fuerte en su espíritu. Yo sí soy chismoso usted. ¿Y cuál es el problema? Atrás hay orgullo, ¿no? O después me arrepiento. El chisme no me gusta si me entretiene. Después me arrepiento, ¿verdad? El problema es que nadie, a ver, diga conmigo, escucha esto porque le voy a decir, nadie en esta tierra se va sin pagar los pecados que cometió. No las tentaciones que vinieron a él. ¿Entiende la diferencia? Usted no tiene que pagar por las tentaciones que vienen y usted dice, no quiero eso, y se va. Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí. ¿Hasta cuándo se va a ir esto de mí, Señor? Pero si usted cede al pecado, usted tiene que pagar las consecuencias de ese pecado. No de la tentación, porque la tentación está fuera. No es lo que viene de afuera hacia adentro lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale de su corazón. Mire pues, Satanás te va a decir que eres un hipócrita y te amarga. Yo no sé si a usted la tentación lo hace sentir sucio. Y uno dice, pero ¿por qué? Yo no quiero esto, pero me hace sentir sucio. La tentación viene a hacerte sentir sucio, a acusarte. La tentación te viene a decir que eres un hipócrita.
¿La tentación te mortifica o no te mortifica? La tentación viene a seducirte para que tú caigas en el pecado. Pero antes de eso tienes la sangre de Jesús, tienes al Espíritu Santo, tienes que morir al orgullo para poder que el Espíritu de Dios te ayude en tu debilidad y pueda el hombre viejo morir y ya no cedas al pecado y seas un practicante del pecado. Amén. Fíjense lo que dice aquí. Gálatas 4:7. A ver, abran la Biblia. Gálatas 4:7. Diga conmigo, no tengo que ceder a la tentación. No tengo que ceder a la seducción del pecado. Ahora diga al Espíritu Santo, dame fuerzas y ayúdame en mi debilidad. Cuando venga ese momento de ira, ahí está la tentación. Pero dice, yo te doy permiso que te enojes, pero no peques con el enojo. O sea, usted se puede enojar, pero eso es una tentación. ¿De qué? ¿De escupir demonios, sapos y culebras por la boca o no? ¿Sí? A los hombres y a las mujeres les tienta ver a un hombre, ver a una mujer. El alcoholismo, el odio, el resentimiento. Cuando usted ve a la persona que le hizo daño y pasa enfrente de usted comiéndose un helado, está la tentación, ¿verdad? ¿De qué quiere decir uno? Se muere este hijo de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Y ese momento de ira en que usted quiere despotricar sobre el otro, usted todavía no ha pecado cuando siente la ira. Esa es la tentación. El problema es pecar con la ira. ¿Estamos claros? Amén. Usted todavía no ha pecado cuando siente ganas de embriagarse o tomar. El problema es cuando usted ya se está embriagando. Ahí está pecando. Quiero que abra sus ojos y sus oídos, porque esto le va a ayudar a usted a no sentirse más sucio, a no sentirse más hipócrita, sino decir, bueno, Señor, yo estoy siendo tentado en este momento, ayúdame en mi debilidad, porque si tú no me ayudas, yo caigo en el pecado, Señor. Y empieza a doblar sus rodillas para que el Espíritu Santo lo ayude en su debilidad. Y empieza a clamar misericordia, porque usted ya vio la tentación. Tiene que abrir sus ojos, hermano. Vea la tentación y diga, yo no voy a aceptar más este esquizofrenio en mi cabeza. ¡Te callas! En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, porque quiero estar en depresión, quiero estar en oscuridad. Ayúdame, Señor. Viene la tentación a mí, yo no la voy a recibir. Ayúdame y salga corriendo. Vaya a pedir ayuda. Por eso Dios puso gente que de verdad está consagrada al Señor para que usted venga y confiese su pecado. El único que perdona pecados se llama Dios, Jesucristo. Los humanos estamos ahí para escuchar, representando a Cristo, pero no somos los que perdonamos los pecados. El que perdona pecados se llama Jesús. Amén. Yo puedo orar por usted y hacer la oración de fe que dice, yo perdono en el nombre de Jesús tus pecados, pero porque es la oración de fe. Los pecados se perdonan por fe, no por una oración que un hombre haga. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Yo pongo en práctica lo que el Espíritu Santo me dice que ore por ti. Orarán por los enfermos y se sanarán. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Pero yo no soy más que un instrumento. Amén. Cualquier persona que esté liderando la iglesia, le voy a volver a repetir lo que siempre le digo: no confiese sus pecados con cualquier tonto. Hoy lo dije más suave, ¿verdad? Usted tiene necesidad de tener a alguien que sea su mentor espiritual, alguien que sea su guía espiritual, para que usted pueda ser formado y llevarlo al crecimiento, que es la estatura de acuerdo a la palabra de Cristo. ¿Ven? Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito de la tentación?
hacerte creer que no eres hijo de Dios y que estás sucio, que eres un hipócrita, que no sirves para nada y que nunca vas a dejar aquel pecado. Ese es el propósito de la tentación, para que tú te sientas acusado, te sientas débil y nunca más superes ese pecado. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto que dice aquí es una promesa para ti. Ya no eres esclavo, eres hijo de Dios. Ya no eres esclavo, eres hijo. Bueno, también si hacemos el pecado como un deporte, pues somos más practicantes que nunca, ¿verdad? Ya lo queremos hacer como deporte, pues ya cedimos totalmente, ¿verdad? Ya, y ahí. Lo malo es que aquí no te dan trofeos, ¿verdad? Sino que te dan maldición eterna, ¿verdad? Y maldición en esta tierra, porque aquí comienzas a vivir la maldición. Amén. ¿Está clara la diferencia entre ser practicante del pecado y ser tentado por el pecado? ¿Está clara la diferencia entre lo que la maldición por la iniquidad, por haber caído en el pecado y haber cedido al pecado, vas a ser destruido, vas a ser muerto por eso, tú y tu familia? Y la diferencia en que la acusación de la tentación para hacerte ceder al pecado. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda ahí? Hay como la culpa te regresa al pecado. Exactamente, ese es el propósito, ¿verdad? Que la culpa te regrese a seguir pecando. El acusador de los hermanos no se calla. Apocalipsis capítulo 12 dice: el acusador de los hermanos ha sido crucificado en la cruz del Calvario. Ah, yo creo que usted no se puso feliz. El acusador de los hermanos ha sido crucificado en la cruz. Ese es el propósito de la tentación y de la culpa. Volverte al pecado, volverte a la maldición. Ahora diga conmigo: es mi decisión. Clamar misericordia o en mi orgullo seguir pecando. Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1. Porque miren, otra falsa creencia espiritualmente. ¿Qué pasa si caí en el pecado? Miren lo que dice la Biblia tan lindo. Y si alguno ha pecado y ha caído en la seducción del pecado, abogado tenemos para el Padre, a Jesucristo el justo. No creo que se lo voy a tener que repetir. Si alguno ha pecado y ha cedido a la seducción del pecado, abogado tenemos para el Padre, a Jesucristo el justo. Él es justo, nosotros no. Él nos justifica con su sangre. Y Él es el que te va a dar la fortaleza y te dice: vete y no peques más. Esto es una revelación que tiene que venir a su alma para poder ser verdaderamente hijo de Dios y no sentirse más acusado, no sentirse más culpable. Entonces diga conmigo: la tentación no es el pecado. La práctica del pecado es el pecado. Amén. Esto es bien hermoso. Santiago 1:13 al 15 nos dice: nuestros deseos pecaminosos nos arrastran a acciones pecaminosas. O sea que ¿de dónde sale? Del corazón. No vamos a leerlo todo porque no da tiempo. Santiago 1 del 13 al 15 nos dice que nuestros deseos pecaminosos nos arrastran a nuestras acciones pecaminosas. O sea, hay un deseo dentro de ti. Y la gente dice: qué rico es pecar, ¿sí? Ahí está el deseo, ahí está la tentación. Pero tú todavía no has pecado ahí. Es un deseo pecaminoso. Hasta que tú practicas y caes en el pecado, en ese momento ya pecaste. Amén. Todavía tienes la oportunidad delante del Señor de decir: yo me arrepiento por querer ceder a esta tentación. Ayúdame, Señor, para que yo no caiga en el pecado. Amén. ¿Está claro hasta aquí lo que estamos hablando? Cuidado con el gato. Mateo 15, del 19 al 20.
A ver, ponga atención, esto es importante. Del corazón salen los malos deseos. A ver, póngase la mano aquí. De aquí salen los malos deseos. Diga, de aquí de mi corazón salen los malos deseos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las mentiras. Ya no le eche la culpa a su mamá, a su papá, al novio que la dejó, al papá que se divorció. Ya no le eche la culpa. Porque de aquí es donde salen los malos deseos, las tentaciones. Ahora, todavía no has pecado si no practicas el pecado. Tú eres tentado por tu pecado. Yo quiero matar a este desgraciado. ¿Ya pecaste ahí? No, ahí estás teniendo una lucha. Dices, yo no quiero caer en asesinar a este, ¿verdad? ¿Entienden la parte? Amén. De aquí sale la tentación para el adulterio. Yo quiero adulterar, pero ¿ya adulteraste? Dice la palabra del Señor, con tan solo que pienses, ¿verdad? Pero en la justificación de Jesucristo en la sangre, el Señor te ayuda en tu debilidad. Amén. Si vamos a la ley, estamos fritos todos. Piensa que quieres adulterar, te vas a ir al infierno. Piensa que quieres asesinar, te vas a ir al infierno. Piensa que quieres hacer desgracia a todo, te vas a ir al infierno. Pero si vamos a la misericordia de Dios y a la gracia, Él te ayuda en tu debilidad. Amén. Y por eso dice que a veces el Espíritu ora en lenguas, ora en un idioma extraño que no entendemos. ¿Por qué? Porque nos ayuda en nuestra debilidad. Nuestro espíritu se comunica con el Espíritu para ayudarnos. Amén. ¿Está claro hasta aquí? ¿Vamos bien? Santiago 1 del 14 al 16. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran a pecar. ¿Aló? La tentación viene de nuestros malos deseos, nuestros propios deseos. O sea que hay buenos deseos, ¿verdad? Eso los pone Jesucristo. Pero tu carne te trae malos deseos, los cuales te seducen y te arrastran. Gálatas 5, del 16 al 26. Espero que hayan apuntado. Gálatas 5, del 16 al 26. Les digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No le den rienda suelta a sus tentaciones. No satisfagan su carne. ¿Cómo tienen que orar? No quiero satisfacer mi carne, Señor, ayúdame. ¿Aló? Ya no quiero satisfacer esta carne. Ten misericordia de mí, ayúdame. Apártame de esta tentación. Apártame de este pecado. Ten misericordia de mí. Para eso hemos estado orando todos estos meses. Amén. Para que el Señor rompa tus cadenas, rompa tus ataduras y nunca más vuelvas a caer en esos pecados. Amén. Y se rompa la iniquidad. Primera de Pedro 2:11. Apartaos de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida y te quieren matar. Apartaos de los deseos pecaminosos que combaten contra tu propia vida. O sea, usted ve la tentación, corra, apártese, huya, salga corriendo porque usted no puede. Jesucristo lo va a ayudar. Amén. El perdón es una promesa de Dios. Usted recibe el perdón por la promesa de Dios. Amén. Primera carta de Juan 1:9. Esto tiene que escucharlo. Primera carta de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará todos nuestros pecados y nos purificará de toda injusticia. Amén. Por eso necesitas tener un mentor. Por eso necesitas tener a alguien que sea tu padre o tu madre espiritual. Porque si usted va con la amiga y se confesa sus pecados, o con su cuatazo, ¿verdad? Con su cuas,
¿Qué le va a decir el cuate? Ah, deja esa, hombre, andate con la otra, hombre, ¿cuál es el problema? Y su amiga es que le va a decir, no, hombre, dale, vuelos, ¿y cuál es el problema, hombre? ¿Verdad? Necesitas tener a alguien que te guíe en el espíritu, amén. Alguien que de verdad pueda ser un mentor espiritual para ti, amén. Entonces ahí puedes confesar tu pecado. Puedes ir con el Señor en tu cuarto. Soy un fornicario, soy un pornógrafo, Señor, ayúdame, Jesús. Soy una persona que odia, quiere asesinar, ayúdame, Jesús. Ahí estás confesando tus pecados, amén. Vamos a ir rapidito. Santiago capítulo 5 versos 16 al 18. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Cuando confesamos nuestro pecado y oramos unos por otros, ¿qué viene? Sanidad, libertad, restauración. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados nunca prosperará, mas el que los confiesa y los abandona y se aparta de ellos, hallará misericordia. Miren qué grueso, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Romanos 8, del 1 al 2. Por tanto, esto es una promesa para ti y para mí. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor por eso? Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo que da vida los liberta del poder del pecado que lleva a la muerte. O sea, el pecado te va a matar, te va a asesinar, pero el Espíritu te lleva a la vida. Amén. Vamos a terminar con esto. Primera de Juan 3, del 7 al 10. El otro domingo seguimos. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Esto quiero que lo escuchen todos. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa. ¿Quién es el único justo aquí? Se llama Jesucristo, o sea, es ceñido por la sangre de Jesús. Así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, cuando alguien sigue practicando el pecado, demuestra que le pertenece a Satanás. ¿Aló? Si alguien sigue pecando y le vale, ¿verdad? Demuestra que le pertenece a Satanás. ¿Se lo repito? Si tú sigues practicando ese pecado y dices, ¿cuál es el problema? ¿A quién le perteneces? A Satanás, no a Jesús. Porque el Señor te liberta del pecado. Ahora, si aún así en tu deseo de ser libre cedes al pecado por debilidad y no porque te guste practicarlo, ¿entienden esa diferencia? Tienes abogado delante del Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Pero si tú lo haces por deporte, te vas a morir, tú y tu casa. ¿Está claro? Esto es muy importante que lo entendamos. Sin embargo, el cual, que eso ya lo leímos antes, demuestra que le pertenecemos a Satanás, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios, ¿a qué vino Jesús? Vino a destruir las obras de Satanás. ¿A qué vino Jesús? A destruir las obras de Satanás. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. ¿Aló? El que ha nacido de nuevo en la familia de Jesús no se caracteriza por practicar el pecado. Amén. Esto tiene que quedar bien claro. Porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando libremente. Porque son hijos de Dios. Por lo tanto,
podemos identificar con facilidad a quienes son hijos de Dios y quienes son hijos del diablo. Miren qué masacre, ¿verdad? Qué fuerte es esa palabra, le dijeron a Jesús, ¿verdad? Si no les gusta, váyanse. ¿Les dijo Jesús o no? Esto es importante que lo entendamos. ¿Quieren que se los vuelva a leer? Por lo tanto, podemos identificar con facilidad quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenecen a Dios. Intenté ser lo más corto y práctico con esto. Pero cuesta hablar este tema tan rápido, ¿verdad? Yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Pero si sigues practicando el pecado, no te has humillado. Porque una cosa es practicarlo como deporte y otra cosa es practicarlo o caer en una tentación y ceder a la tentación. Cuando tú no quieres ceder a esa tentación. ¿Entienden la diferencia? Entonces, si a ti te vale y sigues practicando el pecado, eres hijo de Satanás. No eres hijo de Dios. Pero si tú luchas con el pecado y cedes a una tentación, tienes abogado, a Jesucristo, el Padre, para que puedas venir y acudir al oportuno socorro y pedir misericordia. Y decirle, ¿saben? Cuando a mí me confrontaron con mi pecado, yo dije, al fin, Señor, voy a ser libre. He luchado con esta tentación por años y he caído en este pecado por años y no podía ser libre, Señor. Al fin, gracias, Jesús. Yo le di gracias al Señor cuando me confrontaron con el pecado con el cual nunca había podido ser libre. Y me ayudaron. Yo puse a una persona en zona 18 a que la ayudaran varios amigos. Les dije, estos van a ser tus hermanos de milicia porque no puedes dejar la pornografía. Y cada vez que tengas una tentación con esa pornografía o con aquella chava que te hace caer, llama a estos muchachos. Y todos vamos a estar orando junto con ellos, los 5, éramos 5, para que tú seas libre de esta tentación. Pero ¿qué tuvo que hacer él? Confesar su pecado con el Padre Espiritual. Y ese muchacho fue libre. Que para confesar tu pecado tienes que humillarte. Para reconocer que tienes una maldición que te está destruyendo, tienes que humillarte y morir del orgullo. Yo estoy chupando, ayúdenme por favor, ¿cómo hago? Yo estoy odiando, ayúdenme por favor, ¿cómo hago? Pero no se lo va a decir así al de la tienda en la esquina, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, tiene que haber alguien que esté lleno de la presencia del Espíritu Santo y que haya pasado las mismas tentaciones que tú y que haya vencido en Cristo Jesús. ¿Por qué tiene miedo en las iglesias de confesar los pecados? Porque han cometido el error de ir con cualquier tonto y no han buscado la dirección del Espíritu Santo. Amén. La tentación no es tu pecado. La tentación te seduce para que peques. No caigas en esa tentación. Clama, busca ayuda. Habemos personas que nos ha llevado literalmente la gran diabla para que podamos ser libres y Jesucristo nos ha sanado, nos ha libertado y nos ha restaurado. Dale un aplauso al Señor. Vamos a seguir pecando, pero para eso tengo mis autoridades que me dan duro, ¿no? No tengas miedo cuando una autoridad te regaña o te corrige, porque lo hace por amor. No tiene ninguna obligación de ayudarte. No tiene ninguna obligación de tratar de que seas libre. Amén. Ahora, cierre sus ojos ahí y diga, Espíritu Santo, yo necesito de ti. Yo necesito de tu amor. Necesito de tu ayuda. Necesito de tu misericordia. Ayúdame, Jesús. Empieza a clamar hoy. Yo no sé cuál es el pecado con el que tú has sido seducido y has caído muchas veces. ¿Cuál es la maldición y cuál es la iniquidad que te está destruyendo? Odio, resentimiento, alcoholismo, masturbación, drogadicción, pornografía, resentimiento, drogas. Yo no sé cuál es la seducción, chismes, amarguras, blasfemias, mentiras. Yo no lo puedo hacer por ti. Si tú no oras, ¿qué voy a orar yo por ti?
Abre tu boca, yo no tengo que decirte a ti. Tú tienes que enfrentarte hoy al Señor y decirle: aquí estoy, Señor, te necesito. Tú conoces mi corazón. Yo ya no quiero ser seducido por esta tentación. Ya no quiero volver a caer en este pecado. Ayúdame, Señor. Yo hoy oro por ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Se rompen las cadenas en el fuego del Espíritu de Dios. Nunca más, te dice el Señor, volverás atrás. Porque yo, el justo, te justifico. Yo, el santo, te santifico. Yo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, traigo esperanza a tu vida. Traigo libertad a tu vida. Y tú que estás viendo en esa televisión, en ese video, estás viendo y estás sabiendo cuál es la tentación que te aqueja. Hoy vas a ser libre en el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas. La unción rompe los yugos ahora en el nombre de Jesús. La unción rompe las cadenas de ira, rompe las cadenas de odio, rompe las cadenas de alcoholismo, rompe las cadenas de pecado, como se llame. Y Satanás, te callas en el nombre de Jesús. No vas a jugar con nosotros más. Ya no vamos a ser títeres de las tentaciones. Hoy declaramos que somos libres en el poder del Espíritu de Dios, en el poder de la sangre de Cristo, en el poder de la cruz del Calvario, en la resurrección de Cristo. Somos resucitados con Cristo Jesús. Somos justificados en Cristo Jesús. Somos ayudados por el Espíritu de Dios, quien nos llevará hacia toda la verdad. Espíritu de Dios, trae a nuestros hijos, trae a tu pueblo a verdadera libertad, para que ya no cedamos al pecado, a la tentación, sino que seamos verdaderamente libres. Si tú eres seducido por el dinero, sometemos hoy el espíritu de mamón en el nombre de Jesús. Sometemos todo espíritu de engaño en el nombre de Jesús. Sometemos todo espíritu de mentira y engaño. Si tú eres seducido por la posición social, si tú eres como Pedro, que tienes temor de qué dirán los demás, si tú eres como Moisés, que fuiste seducido por la ira, el odio, el resentimiento, pero ¿saben qué dijo el Señor cuando Moisés reconocía su pecado? Este hombre es manso. No hay nadie más manso como Moisés en la tierra, imagínense. Espíritu Santo, toma el control de mis hermanos, toma el control de nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ten misericordia. Empieza a clamar misericordia. Si eres seducido por el rechazo, si eres seducido por los complejos de inferioridad, por las heridas de tu alma, por esa iniquidad del pasado, empieza a decir al Señor: yo necesito ser libre en el nombre de Jesús. Yo necesito ser libre en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Cristo está aquí. Su presencia siento en mí. Dadle honra, poder y gloria. Aleluya. A su majestad alzo mis manos. Señor, te alabo, te adoro y te amo. Aleluya. Si tú has permitido que otros pequen en tu casa, tú eres exactamente igual que el pecador al que le has permitido pecar en tu casa. Porque chor y consentidor pecan por igual. Arrepiéntete en esta mañana. Yo he dejado que el pecado entre a mi casa cuando tú me dijiste, Señor, que querías santificar mi casa. Perdóname, Señor. Porque he quedado bien con el que, que ya te volviste aleluya, ya te volviste religioso, ya te volviste ¿qué? ¿Qué te volviste? Y cediste a esa tentación. Eso también es una tentación, querer quedar bien con el hermano, con la familia, con el amigo, con el esposo, con la esposa. Y has caído en ese pecado, has cedido al pecado. Solo porque no te digan que eres un religioso. Y has ofendido al Señor y te has traído maldición a ti mismo.
¿Qué? ¿Acaso no te dejan hacer esto? ¿Acaso no te dejan hacer el otro? Eso es una relación personal con el Espíritu Santo. Nadie aquí te va a decir no hagas, es libertad tuya. Yo te voy a decir no seas porque te va a maldecir. Pero es decisión tuya, es decisión tuya. El Espíritu Santo está en este lugar para ayudarte, para darte fuerza, para ayudarte en tu debilidad. Pero la decisión es personal. La justificación del Espíritu de Dios viene a nuestra vida. La justificación en Cristo Jesús viene a nuestra vida ahora en el nombre de Jesús. Recíbela. Yo te bendigo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale un aplauso al Señor.